Capítulo 4. En el cual el burro y yo pierde un rabo y ¡puf! Lo encuentra. En un rincón del bosque, el viejo burro gris y yo, con las patas delanteras bien separadas, pensaba y pensaba. A veces pensaba tristemente para sí. ¿Por qué? Y a veces pensaba, ¿con qué fin? Y otras veces pensaba, ¿en la medida de qué? Y luego ya no sabía en qué estaba pensando. Así que Winnie the Pooh apareció por allí y yo se alegró mucho de poder dejar de pensar un rato y dijo, ¿cómo estás, Winnie the Pooh? ¿Y cómo estás tú? Le preguntó Winnie the Pooh. Y yo meneó la cabeza. No muy como, dijo. Hace muchísimo tiempo que no estoy nada como. Vaya, vaya, dijo Puff. Cuánto lo siento. Déjame que te mire a ver qué te pasa. Y yo se quedó quieto mirando al suelo tristemente y Winnie the Pooh dio una vuelta a su alrededor, observándole con atención. ¿Qué le ha pasado a tu rabo? Preguntó. ¿Qué le ha pasado? ¿Que no está? ¿Estás seguro? Verás, un rabo puede estar o no estar. No hay equivocación posible. Y tu rabo no está. Entonces, ¿qué es lo que está? Nada. Déjame ver, dijo yo, y giró la cabeza para llegar al sitio donde antes había estado su rabo. Y cuando vio que no lo podía alcanzar, giró para el otro lado hasta que llegó a donde estaba al principio. Y luego bajó la cabeza y la metió entre sus patas delanteras. Finalmente dijo con un gran suspiro. ¡Ay! Parece que tienes razón, Puff. Claro que tengo razón, dijo Puff. Esto explica muchas cosas, dijo y yo con voz dramática. Esto explica todo. Ahora lo entiendo. Debes haberlo perdido en alguna parte. Alguien debe habérselo llevado. Son muy capaces. Puff comprendía que debía decir algo reconfortante, pero no sabía el qué. Así que decidió ponerse en acción. Y yo, Winnie the Pooh, encontraré tu rabo. Gracias, Puff, respondió y yo. Tú sí eres un amigo de verdad, no como otros. Así que Winnie the Pooh se fue en busca del rabo de yo. Era una preciosa mañana de primavera en el bosque cuando Puff se puso en camino. Algunas nubecillas jugueteaban en el cielo, deslizándose por delante del sol, como si quisieran taparlo y alejándose de repente para dejar sitio a sus compañeras. Detrás de ellas, el sol brillaba tanto como podía. Puff caminó a través de la floresta, bajando las colinas, atravesando riachuelos, trepando escarpadas, laderas, hasta llegar cansado y hambriento al bosque de los 100 acres, porque en el bosque de los 100 acres era donde vivía Búho. Y si alguien sabe de algo en este mundo, se dijo a sí mismo Puff, ese alguien se llama Búho. O yo no me llamo Winnie the Pooh, dijo. Y yo me llamo Winnie the Pooh. Puff. Así que Búho vivía en Los Castaños, una vieja mansión encantadora y la más imponente de todo el bosque.
O por lo menos eso es lo que le pareció a Puff cuando vio que la casa tenía una aldaba y un cordón de campanilla. Debajo de la aldaba había un letrero que decía: llamar en saco de urgencia. Debajo del cordón de la campanilla había otro letrero que decía: no llamar en saco de urgencia. Estos letreros los había escrito Christopher Robin, que era la única persona en el bosque que sabía escribir realmente bien, porque Búho era muy sabio y sabía leer, y hasta escribir su propio nombre. Búho, pero se confundía en cambio con las palabras ya más complicadas, como huevos fritos. Winnie the Pooh leyó los dos letreros con sumo cuidado, primero de izquierda a derecha y luego por si acaso se había dejado algo de derecha a izquierda. Finalmente, y para estar completamente seguro, golpeó con la aldaba y luego tiró del cordón de la campanilla y además gritó lo más fuerte que pudo: ¡Búho! Tengo un caso de urgencia. Soy Pooh. Entonces se abrió la puerta y apareció Búho. Hola, Pooh, dijo. ¿Cómo va todo? Mal, Búho, muy mal. Porque yo, que es amigo mío, ha perdido su rabo y está deprimidísimo. Por eso he venido a que me digas cómo puedo buscarlo. Bueno, dijo Búho, el procedimiento acostumbrado en tales casos es como sigue. ¿Qué quiere decir el padecimiento constipado a talegazos?, preguntó Puff. Yo soy un oso de poco cerebro y las palabras muy largas me dan dolor de cabeza. Quiero decir lo que hay que hacer. Ah, bueno, si solo quiere decir eso, no me importa, dijo Puff humildemente. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero llenar de afiches el bosque y luego... Un momento, dijo Puff levantando la mano. ¿Qué has dicho de llenar el bosque? Como has estornudado, no te he entendido bien. Yo no he estornudado. Sí, Búho, has estornudado. Perdona, Puff, pero no es verdad. No se puede estornudar sin uno saberlo. Lo que yo he dicho es, primero llenar de afiches el bosque. Ya has vuelto a estornudar, dijo Puff. ¡Afiches!, dijo Búho muy fuerte. Escribimos unos carteles muy grandes ofreciendo una gran recompensa a cualquiera que encuentre el rabo de yo. Hablando de grandes recompensas, dijo Puff animándose de pronto. Yo siempre como algo a estas horas, precisamente a esta hora de la mañana, y se quedó mirando el aparador que había en una esquina del comedor Búho. Una cucharadita de leche condensada o cualquier cosa. ¿No tendrás una pizquita de miel? Entonces, dijo Búho, escribimos estos carteles y lo colocamos en todo el bosque. Una pizca de miel, murmuró Puff para sí. O no, según se tercie, y suspirando profundamente, hizo un esfuerzo para escuchar a Búho, que hablaba y hablaba con palabras cada vez más largas. Al final, volvió a donde había empezado y dijo que Christopher Robin era la persona indicada para escribir los carteles. Fue él quien escribió los letreros que tengo yo en la puerta. ¿Los ha visto, Puff? Puff llevaba ya un rato con los ojos cerrados diciendo sí y no.
por turnos a todo lo que hablaba Búho. Y como había dicho, sí, sí, la última vez, ahora respondió, no, no, sin tener ni idea de lo que se le estaban preguntando. ¿No los has visto?, dijo Búho sorprendido. Ven a verlos ahora mismo. Así que salieron y Puff miró la aldaba y el letrero de debajo. Y cuanto más miraba el cordón de la campanilla, más tenía la impresión de haber visto anteriormente algo parecido en otra parte. Es bonito el cordón, ¿verdad?, dijo Búho. Puff asintió. Me recuerda a algo, dijo, pero no sé a qué. ¿Dónde lo conseguiste? Me lo encontré en el bosque, colgado de un arbusto. Al principio pensé que alguien que vivía allí, así que tiré de él para hacer sonar la campanilla, pero no abrió nadie. Luego tiré más fuerte y me quedé con él en la mano. Como me pareció que nadie lo quería, me lo traje a casa. Búho, dijo Puff, cometiste un grave error. Alguien sí lo quería. ¿Quién? Y yo, mi amigo y yo. Estaba encariñado con él. ¿Encariñado? Apegado, dijo tristemente Winnie the Pooh. Apegado. Y con estas palabras descolgó el rabo y se lo llevó a yo. Y cuando Christopher Robin lo hubo clavado de nuevo en su sitio, y yo se puso a dar volteretas por el bosque sacudiendo su rabo, tan feliz que Winnie the Pooh tuvo que marcharse corriendo a casa a tomar algo que le ayudara a sobrellevar la emoción. Cuando se enjugó el hocico media hora después, se puso a cantar lleno de orgullo. El rabo se perdió, fue Puff quien lo encontró. A la hora de almorzar, Puff lo salió a buscar. A la hora de almorzar, Puff lo salió a buscar.